vamos a comenzar con el primer tema que, bueno, básicamente vamos a hablar sobre la rinoplastía, bichectomía y blefaroplastía. Bueno, eso es un poco el contenido de los temas y vamos a empezar con rinoplastía. Bueno, básicamente proviene de dos términos, rinos que significan nariz y plásticos que significa dar forma. Entonces, entendiendo desde ahí, la rinoplastía sería el procedimiento quirúrgico que cambia la apariencia de la nariz, pero hay que tener en cuenta que no solo se va a enfocar a cambiar la apariencia, porque si fuera solo así, también podría estar alterando lo que es la fisiología normal de la nariz. Y otro término que se ha añadido también, bueno, es la rinoplastía funcional, que además de cambiar la apariencia, también mejora la función. Bueno, un poquito de repaso de la anatomía. Básicamente la nariz va a tener una forma piramidal, por lo que va a presentar tres caras, tres bordes, una raíz y una base, como podemos observar aquí. Entonces, partiendo por las tres caras, presentaría dos caras laterales que serían formados básicamente por el hueso, bueno, los huesos propios de la nariz y los cartílagos, ¿no? Tanto los laterales y los alares. Y también presenta una cara posterior que, bueno, estaría ya más hacia el contacto del rostro, ¿no? Básicamente sería este hueco que si sacamos las estructuras aquí. En cuanto a los bordes, va a presentar dos bordes laterales y un borde anterior. Los bordes laterales van a ser importantes porque también nos van a dar ciertos reparos anatómicos, como son el surco nasopalpebral, el surco nasogeniano, que es importante también para otros procedimientos estéticos, y el surco nasolabial, que sería el huequito que básicamente tenemos. Y el borde anterior que básicamente representa, ¿no? Estaría representando a todo el dorso de la nariz, que va desde el lóbulo hasta la raíz de la nariz. Entonces la raíz va a ser o va a estar comprendida entre el espacio ciliar, que estaría representado aquí por la letra B, que si observamos al paciente de arriba hacia abajo tendría sería de forma cóncava, y si lo miramos de forma lateral como en la imagen tendría una convexidad ya, ¿no? Y en cuanto a la base, básicamente está, ¿no? Formada por el subtabique nasal y las dos aberturas nasales inferiores. En cuanto a la estructura ósea, bueno, básicamente le darían forma y estructura a la nariz, lo que vendría a ser en primer lugar, bueno, de arriba hacia abajo el hueso frontal, los propios de la nariz, a la rama ascendente del maxilar superior y también la apófisis palatina del maxilar superior, que básicamente, bueno, en esta imagen se ve mejor, ¿no? La apófisis palatina del maxilar superior, la rama ascendente y el hueso propio de la nariz. En cuanto a la formación cartilaginosa, bueno, está conformado en primer lugar por el cartílago del tabique, que tiene esta forma de cuadrilátero, que, bueno, presenta dos caras laterales y cuatro bordes. Bueno, este primer borde, que sería el póstero superior, que está en contacto con el hueso etmoides, el borde póstero inferior, que está en contacto con el búmer y el maxilar superior, el borde antero superior, que al estar en contacto con los laterales estaría conformando también lo que es el dorso de la nariz, y el borde antero inferior, que entra en contacto con los cartílagos alares. Además de este cartílago del tabique, bueno, es el que básicamente está separando, ¿no? Se tiene a los dos laterales que entra en contacto, como dije, con el cartílago del tabique, los huesos propios de la nariz y también la rama ascendente del maxilar superior. Y luego, para formar la base, darle estructura, están los cartílagos alares, que tienen una forma de U invertida,
Y que presenta dos pilares, un pilar externo que básicamente entra en contacto con el tejido fibra adiposo, y el pilar interno o medial que entra en contacto con el otro pilar medial del otro cartílago. En cuanto a la capa muscular, básicamente los músculos más representativos que forman la nariz estaría representado por el piramidal, o también llamado prócer, el transverso de la nariz o dorsal de la nariz, el miltiforme, que no se llega a ver bien en esta imagen, y el dilatador propio de la nariz. La irrigación está dada por tres ramas principales, que a su vez dan subramas. La primera es la facial, que da una rama nasal lateral, y a su vez estas da ramas alares, que serían estas de aquí. La oftálmica, que da una arteria dorsal en la nariz, y la arteria maxilar interna, que está dando una rama infraorbitaria. La inervación, la motora, al igual que toda la musculatura de la cara, está dado por el nervio facial, mientras que propiamente dicha la sensitiva está representada, por el nervio trigémino, sus dos ramas, que serían la oftálmica, que inerva toda esta zona verde, y la de maxilar superior, que está representada como la de color azul. Ahora, entrando netamente al tema de la rinoplastía, ya habiendo recordado un poco de la anatomía, es importante, el tema de la consulta de rinoplastía nos va a ayudar para conocer sobre todo lo que el paciente quiere en sí, ¿no? Y para ello es muy importante tener una buena relación médico-paciente, porque a través de esto vas a poder entender, por ejemplo, si es que hay un antecedente tal vez patológico, traumático, o también si es que hay algún antecedente ya más psicológico, ¿no? Todo esto, las ideas del paciente deben ser ideas, o debe tener expectativas realistas. También en la consulta es muy importante tener en cuenta si es que el paciente tuvo cirugía nasal previa, porque está relacionado sobre todo a problemas funcionales, conocer si el paciente tiene alergias o no, el uso de fármacos o el uso de drogas también. Ahora, en cuanto a la exploración física, básicamente se basa en la exploración de la función y de la anatomía de la nariz de forma externa y también de forma interna, apoyándonos en un instrumento que es el espéculo nasal y el fotóforo, que nos ayuda a examinar la vía aérea nasal. Acá es importante ver, ¿no?, la anatomía intranasal, sobre todo observar la mucosa, el tabique, las válvulas nasales y los cornetes. Además de ello es importante identificar, como dije, ¿no?, al principio, las expectativas del paciente a través de ideas realistas que tenga el paciente, ¿no?, qué es lo que quiere y qué se le puede dar. Para ello, durante la evaluación también es importante hacer la consulta y evaluación con un espejo o bien fotografías instantáneas, ¿no?, donde básicamente en la foto vas a poder de alguna forma representar esos cambios que le puedes hacer al paciente, ¿no?, o sea, lo que tú le propones al paciente. Luego, elaborar una representación realista y que algo que sea realizable y deseable, ¿no?, con la anatomía, de acuerdo a la anatomía del paciente y a las características físicas. Y también es importante tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que las expectativas del paciente sean nuevamente algo realistas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se ha realizado parte de la exploración física, ¿no?, a través de una foto donde básicamente se ha graficado los cambios que se podría realizar.
Ahora, entrando a lo que vendría a ser la técnica quirúrgica, básicamente se van a hablar de dos técnicas. Una técnica que es la cerrada, donde básicamente se realiza por dentro, las incisiones son de manera interna, por lo que no va a quedar una cicatriz visible. Además, nos da ciertos beneficios de que causa una menor inflamación y, bueno, algo que se menciona es que hay una pobre visualización de los cartílagos, ¿no? Y, bueno, esto por el menor acceso. Bueno, como estaba mencionando, no hay una incisión externa de la nariz y, bueno, esta envuelve una incisión marginal para ganar acceso hacia la porción superior de los cartílagos laterales inferiores y superiores y además hacia los huesos propios de la nariz. En esta cirugía se realizan diversas incisiones, partiendo de la marginal, que se dice que es la más común, y la básica, donde básicamente esa permite retirar el tejido fibrograso, bueno, que está representada en esta primera imagen. Además de retirar el tejido fibrograso, también permite el debilitamiento de los cartílagos y por lo general se combina con una incisión intercartilaginosa para poder exponer los cartílagos laterales o los alares. Luego otra incisión en la transcartilaginosa que atraviesa el cartílago alar. Esta se realiza hacia la porción medial, como se ve en la imagen. Y bueno, de la cruz, ¿no?, que se está formando, o también puede ser de los cartílagos laterales inferiores. Ahora, otras dos incisiones es la intercartilaginosa, donde se hace una incisión en el cartílago lateral inferior, y la transficción, que básicamente es una incisión en la piel vestibular en el septum membranoso. Ahora, la técnica la cirugía abierta, básicamente en esta, el principal inconveniente en esta es que te podría dejar una cicatriz marcada porque se realiza una incisión desde afuera, pero se dice que la ventaja es de que se puede ver mejor, ¿no?, las estructuras que se van a modificar. En este caso se utiliza tanto la incisión marginal como la transcolumelar. En la marginal, por lo general, dice que se utiliza un bisturí de número 15, mientras que en la transcolumelar el bisturí número 11. Como mencioné anteriormente, permite o da una mejor visualización, ¿no?, de los tejidos, pero el inconveniente es que quedaría una mayor cicatriz visible, ¿no?, porque se realiza hacia la parte externa. Luego, una vez de haber realizado las incisiones, se continúa con el despegamiento y la esqueletización, que básicamente consiste en separar la piel de los tejidos blandos, es decir, la grasa y toda la musculatura, ¿no? Y básicamente hay que tener en cuenta que la dirección de las áreas que se encuentran sobre los cartílagos, o sea, estaríamos hablando de la punta y del dorso de la nariz, está en un plano que es el suprapericóndrico e infraperióstico. Es importante recordar esto porque si se desvía de estas áreas o de estos planos, puede llevar a irregularidades, ¿no?, o alteraciones en la cicatrización. Entonces, para ello se realizan una incisión, la inter o transcartilaginosa, donde se va a abordar la cara superficial de los cartílagos con bisturí número 15, o como la imagen con una tijera pequeña de punta fina, y se va a ir separando hacia los bordes inferiores. O sea, bueno, acá no se ve bien, pero se va hacia los huesos propios de la nariz y se va a unir la disección tanto de este lado como del lado, ¿no? En este caso está en derecho, entonces la otra sería el lado izquierdo.
Bueno, en general en la rinoplastia lo que se va a hacer es un cambio de estos cuatro, cambio de estas cuatro estructuras, ¿no? Ya sería una dorso nasal, en el ancho nasal, la modificación de los alares y el afinamiento de la punta nasal. Entonces, para ello se va a comenzar con una incisión completa, ya sea completa o septal alta. No, esto va a depender mucho de la proyección de la punta. Ahora, luego se va a disecar con unas tijeras curvas, como se mencionó anteriormente, para exponer la parte superior de los cartílagos laterales, son estos, ¿no? Luego se va a realizar las incisiones intercartilaginosas y marginales, y apoyándose con la tijera de Metzenbaum se va a separar la piel y también, esto de la parte inferior y de los cartílagos laterales. Y seguidamente se va a exponer ya, ¿no?, los cartílagos alares utilizando un gancho simple. Al realizar este procedimiento lo que se va a lograr es que cada cúpula se va a valorar de forma individual, ¿no? Y además se contorna de manera individual también en las cúpulas. Ahora, cuando se va a hacer un reparo una definición de la punta, es importante recordar del concepto de trípode o trípode pedestal, que fue descrito por Anderson en 1982, donde básicamente decía que la estructura cartilaginosa, esa manera de un trípode, ¿no?, donde la parte inferior vendría a ser la cruz medial, eso sí la vemos desde abajo, y las oblicuas superiores vendrían a ser los complejos plurales laterales. Ahora, es importante el concepto del trípode porque ayuda en el planteamiento de la cirugía de la punta, ¿no? Pero no solo va a depender de esto, sino de otros factores también. Dice que teóricamente, si es que se acorta el vector inferior, como se ve aquí en la imagen, haríamos que el vértice se desplace hacia abajo, así como el gráfico, se desplace hacia abajo y hacia atrás. Dicen que también si es que se hace una resección de los vectores oblicuos, lo que se tendría es una rotación de la punta hacia arriba y hacia atrás. Y si se hace un alargamiento del vector inferior, se subiría la punta y también la proyectaría. Ahora, luego de haber hecho la afinación de la punta, se va, ¿no?, a la configuración alar, donde se comienza eliminando básicamente el tejido fibradiposo entre ambas cúpulas, o entre las cúpulas, ¿no? Y esta se puede realizar, realizar ya sea una disección parcial o total, por decisión de la porción cefálica del pilar lateral. Esto básicamente nos va a ayudar a reducir el volumen y a mejorar la definición de la propia punta, no aparte de la configuración del alar. Pero en algunos casos va a requerir otras técnicas, ¿no?, para tener una mejor definición y también una simetría más satisfactoria de la punta. Luego, se dice que una configuración ideal estaría dado por un segmento, o porque el segmento de la cúpula vendría a ser convexo, el pilar lateral sería ligeramente cóncavo y el tejido supradyacente sería fino. Cuando se habla de esto dice que se refiere a una configuración ideal. Entonces, lo que mencionaba en la técnica dice que, con pellizcar el cartílago de la cúpula se puede moldear este cartílago para llevar, ¿no?, a una configuración ideal. Pero frecuentemente, o en la mayoría de los casos, se trata con una sutura. Ahí para ello se coloca una sutura de colchonero con ácido poliglicólico de 5 ceros, lo que vendría a ser la unión de los pilares lateral y medial.
para apretar más hasta tener una adecuada definición de la cúpula. Y luego de conseguir algo estético y simétrico en la cúpula, se tiene que reevaluar la punta para ver si es que al realizar este procedimiento se ha podido modificar o no. Lo que digo es que después de modificar la punta se va, ¿no?, a la configuración alar y tal vez al realizar esto lo has podido alterar, ¿no?, lo que habías hecho al principio. Entonces, para unir ambas cúpulas se va a realizar un punto de colchonero en ambas, en las que ya redefinido anteriormente, y bueno, se pone el punto además para estabilizar, ¿no?, el complejo en una sola unidad. Esta estructura nos va a ayudar a estabilizar la cúpula y además esto es clave para poder mantener los resultados a largo plazo. Ahora bien, también con esta sutura también se puede realizar el estrechamiento del lóbulo. Si es que tú le generas más tensión, vas a cerrar más el lóbulo. Ahora es importante también apretar el nudo para que no se aprecie, ¿no?, hacia la superficie. Y nuevamente al realizar esto tienes que otra vez reevaluar la punta y ver si es que esta va a requerir alguna otra maniobra quirúrgica que sea más agresiva. Y tras conseguir la simetría y la definición hay que otra vez revisar, ¿no?, cómo está el septo, el dorso, y también si es que va a requerir de osteotomía. Seguidamente se va a colocar un apósito de celulosa reabsorbible dentro de la nariz hasta el vestíbulo en ambas cúpulas para, esto nos ayuda a estabilizar y además previene la formación de hematomas. En cuanto a los cuidados postoperatorios, es importante evaluar al paciente incluso desde terminada la cirugía, ¿no?, y pedir una cita ya a la semana. Y durante esa primera semana el paciente debe seguir ciertas reglas, ¿no?, para que su cirugía también no se complique. Se le instruye, por ejemplo, al paciente para que pueda tener la cabeza entre 30 y 45 grados para evitar sangrados o que pueda mejorar, ¿no?, la ventilación además, sobre todo mientras está dormido. Además se recomienda, se le sugiere que use hielo o bolsas congeladas sobre los ojos para evitar, ¿no?, la formación de hematomas también durante las 48 y 72 horas después de la cirugía. También se le coloca tampones, lo cual se tiene que retirar ya al tercer día, y para una adecuada limpieza debe usar no soluciones salinas, y si es que las suturas externas se van a retirar después de la primera semana. Las complicaciones que se ven en las cirugías o en las rinoplastías puede ser, por ejemplo, un excedente cutáneo, también irregularidades y asimetrías y depresiones, la formación de hematomas, sangrados, edemas postoperatorios y la cicatrización anormal. Dentro de los cuidados postoperatorios me olvidaba mencionar que es importante que el paciente evite, ¿no?, el consumo de sustancias tóxicas, ya sea fumar o también el alcohol. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de lo que es la blefaroplastía. Esta proviene de dos palabras, que es blefaron, que es párpado, y plastos, que es formado o modelado. Entonces vendría a ser la operación para reconstruir el párpado, ¿no? O en otras palabras, o en un concepto general, es la corrección quirúrgica de los párpados con un objetivo funcional, reparador y estético. En cuanto a la anatomía, tenemos que los párpados son estructuras delgadas
que van a tener como función proteger y cubrir el globo ocular. Entre sus límites, por la parte superior está la ceja y por la parte inferior está la piel que recubre el área cigomática maxilar. Tenemos que recordar que el párpado es trilaminar, va a presentar tres láminas, la lámina anterior, que va a estar la piel orbicular, la intermedia, que va a estar el septum orbitario, y la posterior, que va a estar el tarso y conjuntiva. Entonces, si miramos de adelante hacia atrás, vamos a ver primero la piel y detrás de ella, tras ella, va a estar el músculo orbicular. En cuanto al párpado superior, si abrimos en la parte medial el músculo orbicular, vamos a ver el septum o la lámina intermedia y en esta vamos a poder ver lo que son las bolsas de grasa. Ahora, detrás de estas bolsas de grasa, cuando quedan expuestas, vamos a poder ver el músculo elevador del párpado superior. Acá es muy importante la grasa retroseptal porque, por ejemplo, es un punto de referencia justamente para localizar este músculo elevador del párpado durante una cirugía de ptosis. Y detrás de lo que es este músculo elevador y su aponeurosis vamos a poder encontrar el músculo de Müller y la conjuntiva. En cuanto al párpado inferior, la anatomía va a ser igual a la del párpado superior. Vamos a tener la piel, el orbicular y el septum. Y justamente en el septum vamos a ver que también va a haber las bolsas de grasa. Y detrás de estas bolsas de grasa vamos a ver lo que es la fascia cápsulo-palpebral, ¿no? Que en el párpado superior vendría a ser como el músculo elevador. Y tenemos que tener mucho cuidado de no dañar lo que es el músculo oblicuo inferior, que justamente es la línea que está interlineal, que va a estar entre la bolsa medial y central. Y bueno, en cuanto a la irrigación, va a estar irrigada por la arteria carótida interna y la oftálmica y sus ramas. Y su inervación va a estar dada por la primera y segunda división del quinto par craneal, que vendrían a ser los nervios oftálmico y maxilar. En cuanto a la evaluación, es importante decirle al paciente que debe aceptar las imperfecciones, aparte de que también tiene que tener en cuenta las metas realistas y que hay casos en los que se podría requerir de una cirugía adicional, ¿no? Entonces es muy importante la exploración tanto médica como psicológica. En la evaluación también es muy importante tomar fotografías clínicas, puesto que esto nos va a servir para documentar características tanto estéticas y funcionales de las áreas periorbitales y también el rostro del paciente. Y también es muy importante la historia oftalmológica, porque nos puede indicar si el paciente tal vez presenta ojo seco o una cirugía previa. Todo paciente debemos ver en todo paciente la agudeza visual, la función lacrimal, la función del párpado, presencia de ptosis y la oftalmos, el tono y la posición del párpado inferior, la presencia de exceso de piel y la lasitud o el decaimiento de la piel del párpado. También la longitud, forma y tamaño de la fisura palpebral. Por ejemplo, acá vamos a ver la posición y simetría de los párpados y vamos a ver la apertura y el cierre del ojo, ¿no? Acá esto nos puede indicar, por ejemplo, podemos ver la oftalmos o asimetrías. Ahora, en el examen regional de la cara, el paciente tiene que estar recto, en posición recta y mirándose frente a un espejo. Entonces, acá ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si el paciente eleva de manera involuntaria sus cejas y se abre sus ojos tan pronto o ni bien se ve al espejo, ¿no? Entonces, si encontramos estas características o si el paciente presenta esto, tenemos que decirle, tenemos que hacerle ver que justamente esto es algo que lo hace automático, ¿no? Entonces, justamente a veces estas cosas no se ven en las fotos, entonces es importante decirle al paciente.
Y por último, la posición y simetría de la ceja. Acá esto tiene que ser en reposo y también en animación. Y tenemos que registrar si hay presencia de arrugas y si hay hiperactividad de los músculos corrugador y prócer. Ahora, antes de la cirugía es importante el marcado de la piel. Esto es para determinar el exceso de piel que se va a retirar, y esto se va a hacer en la porción central del párpado y se va a colocar en el pliegue supradorsal o inferior a este, o también a 10 milímetros del margen ciliar. A nivel medial, esta incisión se va a llevar hasta el nivel de la puncta, y a nivel lateral va a ir hasta 1 centímetro sobre el borde orbital. Y también es muy importante que al momento de hacer este marcado de la piel observemos el cierre ocular, que este sea completo. Ahora, en cuanto a la técnica quirúrgica, esto es más que todo una cirugía ambulatoria y se puede hacer con una anestesia general o de preferencia o mayormente local, con el uso también de vasoconstrictores como puede ser la epinefrina. Esto porque nos va a facilitar la separación de los tejidos y también a controlar el sangrado. En cuanto a la incisión, esta se va a hacer a lo largo del diseño que ya se había hecho, preestablecido, con un bisturí número 15. Posterior a esto se va a hacer la remoción de la piel mediante disección roma con tijeras de doble bisel y la remoción de una tira del orbicular. Justamente el músculo orbicular debe ser incidido para acceder a las almohadillas grasas orbilaterales y remover una tira de orbicular. Ahora, después sigue la apertura de lo que es el tabique orbital y la exteriorización del exceso de grasa. Se va a realizar una apertura en lo que es el tabique suprayacente a cualquier compartimento en el cual haya o aparezca estar protruido por lo que es grasa, y el tabique se va a abrir y se va a buscar justamente las almohadillas grasas. Ahora, en la remoción de la grasa, justamente esta grasa que protruye va a ser alejada del tabique orbital. Luego, la grasa sobresaliente se va a cauterizar, se corta y se retira. En cuanto al cierre de la herida, se va a hacer con una sutura, o recomiendan con una sutura monofilamento de 5, que puede ser 5 o 6 ceros, subcuticular continuo. Y es muy importante que la sutura se retire, ni bien veamos que la herida está bien o ya está estable. Esto para evitar dejar marcas y sea lo más estético posible. Bueno, en cuanto a la técnica del párpado inferior, vamos a ver que es casi similar. Se va a hacer la preparación del colgajo miocutáneo y la separación del suborbicular. Después se va a hacer una incisión previa del septum orbitario, herniación de las pseudohernias adiposas y la preparación del colgajo del músculo orbicular, después un aislamiento a partir del plano cutáneo. Después la suspensión del colgajo del músculo orbicular y la resección cutánea. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener una cicatrización no tan bonita, después asimetría, un sobre o sobresección de grasa o también puede ser de piel, una dermatitis de contacto, una equimosis, hematoma, y en el caso del hematoma puede ser una emergencia porque puede llegar a amenazar lo que es la vista del paciente. Entonces esto se va a presentar con un dolor, ¿no?, que no es habitual o no es típico después de este procedimiento. También entre las complicaciones puede estar la ceguera, la retracción del párpado, ojos secos, la opífora y la goctalis. Y bueno, en cuanto a la bichectomía, vamos a ver que este es un procedimiento quirúrgico en el cual se va a realizar la resección del cuerpo adiposo de la mejilla o las bolsas de Bichat. Los pacientes que tienen con un rostro pleno, que justamente desea refinar o esculpir o mejorar los rasgos esqueléticos, justamente son candidatos para este tipo de cirugía.
En cuanto a la anatomía, vamos a ver que esta bola adiposa de Bichat o bola de grasa es una masa grasa lobulada y simple y que va a poseer 4 extensiones: bucal, pterigoideo, pterigopalatina y temporal. Ahora, el cuerpo principal va a estar profundamente a lo largo de lo que es el maxilar posterior, y las fibras superiores del bucinador van a estar cubiertos con una cápsula delgada. Y el conducto parotidio, como podemos ver en la imagen, va a transcurrir anteriormente con las ramas bucales del nervio facial y en la superficie lateral de la bolsa de Bichat, y va a penetrar lo que es el músculo bucinador y va a drenar en la cavidad oral a la altura del segundo molar maxilar. En cuanto a la irrigación, su irrigación va a derivar de las ramas bucal y temporal profunda, de la rama de la arteria maxilar interna y de las ramas de la arteria facial. Como podemos ver, esta zona es muy irrigada, puesto que al momento de hacer este procedimiento puede provocar bastante sangrado. Y el volumen promedio de grasa que vamos a encontrar va a ser de 9.6 milímetros, de los cuales 4 milímetros van a pertenecer a la extensión bucal. En la evaluación, al igual que en la blefaroplastía, es importante las fotografías, tanto pre y posoperatorias. Y estas se tienen que hacer en 6 proyecciones: frente, base nasal, laterales derecha e izquierda y 3/4 de derecha e izquierda. Y bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica, es con anestesia local, pero también se puede hacer con anestesia general y vasoconstrictores, ¿no? Que en este caso también vendría a ser la epinefrina. Primero se va a realizar lo que es la tracción del carrillo con separadores para Beut, y se va a marcar el sitio a intervenir. Ahora, los puntos de referencia se tienen que colocar superiores en la carúncula del conducto de esteno e inferiores en lo que es la línea alba o línea interdentaria, para después unirlos. Después se va a realizar la incisión de aproximadamente 1 centímetro, y se va a colocar un gancho doble separador y se va a exponer el músculo bucinador. Y después de esto se va a exponer o se va a encontrar lo que es la bola adiposa de Bichat. Y al encontrar o exponer la bola de Bichat con pinzas Alice, se va a realizar la tracción pasiva de los panículos más evidentes, lo que va a provocar una herniación espontánea de la misma. Después se va a cortar el pedículo capsular de la bola adiposa de Bichat y se va a cauterizar el pedículo. Ahora, se va a retirar todo el panículo adiposo y se va a realizar la cauterización pasiva sobre la pinza Mosco, y se va a verificar no dejar vasos con sangrado activo, para que de esta manera nos evitemos hematomas posteriores y complicaciones. Ahora, se va a colocar un punto de sutura justo a la mitad de la herida o la incisión con CAT-RUT 3 ceros para afrontar la herida y evitar la entrada de microorganismos, pero también a la vez tenemos que permitir que haya salida y drenaje de los fluidos, y de esta forma evitar que haya colección dentro del espacio bucal. Y bueno, entre las complicaciones está la simetría facial, el edema facial, el hematoma, disfagia, abscesos, seroma o hasta incluso una parálisis facial. Y eso es la bibliografía. Correcto. Bueno, les pediría algo. Realmente vivan la exposición. ¿Ya? Más me ha parecido que han hecho una lectura de un texto o algo, y no es algo que han estado tratando de explicar, de entender, de vivir. No, ustedes se dan cuenta, cuando uno les explica algo vivencialmente, uno lo capta más rápidamente, y realmente es poco, llama poco la atención cuando no es vivido. ¿Ya? No, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era de los dos.
Ya bueno, ya la parte etimológica de la palabra es ¿cómo se llama? La rinoplastía. Hablamos de una parte funcional y una parte anatómica. Rinoplastía generalmente lo tomamos como un concepto netamente estético anatómico. ¿Será que me acuerdo? Un cuerpo de afuera. Entonces tenemos que la rinoplastía en sí es un tratamiento, es un procedimiento netamente estético. Cuando hablamos ya de una rinoplastía funcional, ¿qué significa? Que hablamos de un problema de, por lo general, alteración de la forma del tabique, hipertrofia de cornetes o alteración de los cornetes, lo cual no nos produce, no desencadena a una disminución de la adecuada respiración. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una septoplastía o una turbinoplastía o plastía de los cornetes, ¿no? Entonces, la plastía de cornetes ya va dentro del punto de vista funcional. Entonces, si hablamos de rinoplastía, hablamos función, estética, forma. La parte funcional, generalmente hablamos de septoplastía, turbinoplastía. Si yo les pregunto, ¿la septoplastía es parte de alguna rinoplastía? ¿Verdadero o falso? Vale. Son dos procedimientos diferentes. Hay muchos cirujanos plásticos que sí realizan la septoplastía y la rinoplastía del mismo procedimiento. Personalmente no me gusta meterme en el tabique porque eso se lo dejo generalmente a los otorrinos. Cuando yo necesito hacer una rinoseptoplastía, porque también quiere modificarse solo el septo, no quiere modificarse el dorso y quiere modificar también el dorso, pueden hacernos una rinoseptoplastía e invito o llamo a un otorrino para que me haga la septoplastía. Muchos de los que han estado en práctica ya han visto que generalmente cuando hablamos, cuando viene el paciente para justificar la operación de su nariz, siempre me dicen no puedo oler bien, no puedo respirar bien. Y yo cuando le digo al paciente, sincérate, bueno, sí doctor, sí respiro bien, pero quería que me corrija mi nariz. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si el paciente me viene a decir, doctor, no respiro bien y por eso me quiero operar la nariz, ¿a dónde lo mandaba? Al otorrino. Y decía, va con el otorrino, no, y después ya se sinceraba del paciente. No, doctor, quería mi médico. Hay pacientes que sí vienen por problemas respiratorios y que de paso también se quiere modificar la forma de la nariz. ¿Ya? Pero si hablamos netamente estético, la rinoplastía es forma estética. ¿Correcto? Ya la rinoplastía es funcional. O la septoplastía que entra la parte funcional y la rinoplastía la parte estético funcional. Ahora, bueno, dentro de la parte de anatomía, era ideal, realmente era ideal que menciones nomás cuál es la parte anatómica. Porque nos ha dado unos 10 minutos de anatomía que no era muy útil en el entendimiento y comprendimiento de este tema. Pero bueno, tiene sus tres caras, tres bordes, tres narices, bueno. ¿Cuál es la estructura anatómica de la nariz? La parte estructural es el hueso propio de la nariz, cartílago lateral, cartílago alares nasal, ¿correcto? Y no se olviden de una parte central que acá está, que es el septum. Septum óseo a este nivel, septum cartilaginoso a este nivel. ¿Correcto? Seguimos con la anatomía. Bueno, lo tenemos en la parte externa, tenemos un surco nasopalpebral, nasogeniano, entre la nariz y la zona malar. Generalmente acá se llama una corredera de las lágrimas también, el surco de la corredera de las lágrimas, o algunos lo mencionan como surco nasoyugal. ¿Ya? Y bueno, surco nasolabial, que es la parte inferior.
¿Correcto? Bueno, ya bordes, punta, todo esto. Lo que me gustaría que entiendan bien es la forma de los cartílagos alares. ¿Cómo es la forma de los cartílagos alares? Porque lo que han logrado ver en las rinoplastías, en cambiar la forma de los cartílagos alares, es en la parte donde obtenemos el éxito en modificar y mejorar la punta nasal. Ya tenemos los diferentes huesos. Ya, musculatura. A ver, acá hay una parte muy interesante que me hubiera gustado que lo hubiera mencionado. Bueno, hay muchos músculos, casi todos los músculos son extrínsecos a la nariz, pero tenemos algunos músculos que son propios de la nariz o intrínsecos de la nariz. Elevador del ala nasal. Ustedes han visto que algunas personas tienen la capacidad de ampliar las alas nasales, ¿ya? Como los caballos, ¿no? Bueno, hacen así, entonces hacen ese pequeño movimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Por ejemplo, este músculo transverso dorsal de la nariz también es un músculo intrínseco, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando ustedes hacen la disección de las estructuras de la nariz en una rinoplastía, deben entender que realmente no es una capita delgada de piel lo que separa la estructura blanda de estructuras profundas. Es más o menos, son unos 4 a 5 milímetros de estructura. Y dentro de esa estructura es músculo. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos el músculo dentro de lo que es nuestra rinoplastía, nos va a sangrar más de lo que pensamos o lo que queremos. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es la inervación, lo importante dentro de la inervación es conocer este huequito. ¿Cómo se llama este huequito que se encuentra debajo de la órbita? ¿Ah? Infraorbitario, ¿no? Y por el agujero infraorbitario, ¿qué sale? La rama. La rama del trigémino. ¿Y qué arteria sale por aquí? La infraorbitaria, ¿no? Sale un nervio infraorbitario que se encarga de la sensibilidad de la parte medial del rostro y sale una arteria infraorbitaria. ¿Rama de qué? ¿O de quién? Maxilar interno. La arteria infraorbitaria, rama de la maxilar interna. Y el nervio infraorbitario que viene del trigémino, ¿correcto? Listo. ¿Por qué es importante? Porque generalmente cuando infiltramos en una rinoplastía, infiltramos ese agujerito, también garantizamos que por inervación también insensibilice también esta parte lateral del hueso nasal. Al insensibilizar esta partecita lateral del hueso nasal, nos da la oportunidad de poder hacer una fractura del hueso propio de la nariz sin aumentar la anestesia del paciente. Algunos de ustedes que han estado presentes en rinoplastías, cuando hacía la fractura del hueso propio de la nariz, el paciente estaba tranquilo. Y algunos pacientes histéricos que dicen, ¿te duele? No, pero se siente feo. Ya, pero no te duele, listo, ya seguimos. ¿Ya? Porque este es un punto muy importante. ¿Por qué me gusta este punto? Porque la mayoría de veces cuando hacen la rinoplastia, cuando hacen técnicas locales con anestesia local, ponen anestesia por todos lados, por toda la piel, pero no llegan a bloquear este punto. Entonces cuando les hacen la fractura del hueso propio de la nariz, para adelgazarla, ahí es donde el paciente se queja, llora, sufre, y tiene el peor recuerdo de la cirugía. Entonces, por eso es importante la anatomía. Bueno, dentro de la consulta, ya les adelanté, ¿no? El paciente tiene que sincerarse con usted. Si quiere modificar su nariz, que te diga, doctor, no me gusta mi nariz, me gustaría que se modifique. Y de paso, tampoco no puede respirar bien, aquí sí que, por si acaso, respire. ¿Ya? Es muy importante que entiendan, bueno, eso lo he visto casi todos en prácticas, que no vamos a copiar la nariz de nadie. El paciente viene con su foto, doctor, quiero esta nariz.
¿Ya? ¿Qué le digo al paciente? No, por favor, no tiene la misma frente, no tiene el mismo mentón, no tiene los mismos cachetes, no tiene las mismas mejillas, no tiene los mismos labios, no tiene los mismos ojos. Entonces, a él sí le puede quedar esta gran nariz, aquí no te va a quedar. Entonces, explicarle muy bien esa parte. ¿Ya? Y explicarle muy bien al paciente que vamos a trabajar en base a lo que el paciente nos da. Y de acuerdo a eso vamos a tratar de mejorar la estructura y la forma de su nariz. Por ejemplo, no digamos una nariz tan pequeñita como la mía. ¿Ya? ¿Quién se ríe? Ya. ¿Ya? Digamos una nariz como la mía que es bastante prominente y bastante gruesa y piel gruesa y grande. Y me pide una nariz pequeñita como la de Maju Mantilla. ¿Ya? Porque hay pacientes que quieren así que me den su voto. Entonces, digamos, no le podemos decir que sí. ¿Ya? No le podemos decir que sí porque lastimosamente no vamos a poder darle lo que quiere. Entonces tenemos que ser muy sinceros con el paciente a dónde vamos a llegar, hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer. ¿Ya? Y en la evaluación clínica es muy importante entender la forma como piensa el paciente. Porque si a pesar de todo lo que le decimos, el paciente no, me gustaría más chiquita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mandarlo con el enemigo. ¿Ya? Para que se gane un problema él y nosotros no. Porque realmente sí es un problema. Ahora, bueno, en la exploración física lo que tenemos que ver son varios elementos, ¿no? Uno, prominencia de la nariz. ¿Ven? Esta es una nariz que de frente se ve bastante pequeña, ¿no? Pero de perfil ven cómo es bastante prominente. Tenemos que ver si hay jivas, no hay jivas, si hay asimetrías entre un lado u otro. Ustedes se fijan bien, fíjense bien, esta fosa nasal es diferente a esta fosa nasal. A primera instancia dicen, no, son iguales. Pero ya muchos en práctica han visto, la fosa nasal es diferente una a otra. Y eso hay que aclarárselo al paciente. Porque ya en práctica han visto que si no lo aclara el paciente puede decir, doctor, pero esta fosa ya no son iguales, son diferentes. Y yo le digo al paciente, siempre ha sido diferente. No, doctor, jamás, siempre han sido iguales. Y ahí empieza un conflicto. Entonces hay que evitar siempre los conflictos antecediéndonos o previniendo todos estos tipos de pensamientos de los pacientes. ¿Ya? Entonces en el examen clínico nosotros vemos cómo es su nariz y le proponemos al paciente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. También dentro del examen clínico vemos también la parte interna con un espéculo nasal y vemos si hay desviaciones severas, moderadas o leves. Generalmente cuando tengo lesiones severas, moderadas, que diga leves, moderadas, generalmente, y no veo que tengan alguna alteración, donde les provocan alteraciones de forma respiratoria, digo, no hay problema, solo se hace la parte estética. Pero si veo que hay una desviación bastante marcada o que está produciendo alteraciones funcionales, le digo al paciente, tenemos que hacerlo con otra. Personalmente de eso. Hay muchos que deciden operar, hacer la parte de otorrino y hacer la parte estética sin necesitar o sin pedir el apoyo de un otorrino. ¿Correcto? Esa es capacidad de cada uno y gustos de cada uno. Bueno, tenemos dos técnicas quirúrgicas. Tenemos la técnica abierta y la técnica cerrada. ¿Ya? La técnica abierta generalmente se hace cuando se hace una incisión a nivel de la columela y se repliega todo el sobrante cutáneo, la parte cutánea, la parte suave de la nariz, se repliega hacia arriba y se ven todas las estructuras, ¿no? Personalmente me hubiera gustado que hubieras mostrado alguna imagen de la técnica abierta con toda la nariz exponiendo las estructuras, pero no pensé que me había quedado dormido en alguna parte en que habías mostrado eso, no, pero no mostrado, hubiera mostrado cómo es la técnica abierta, ¿no? Cómo es que se ve el cartílago de la técnica abierta. La ventaja también de la técnica abierta es que nos permite ver la parte central, pero por dentro. Entonces eso nos permite, en cierto sentido, poder hacer una septoplastía, pero a través de la misma incisión. Y ya no hacerla a través de incisiones transcolumnalares para la septoplastía. Entonces ves bien. El problema, sí, acá
en Perú, que somos una mixtura de razas, el problema es la cicatrizada. He tenido colegas que veo que cuando sacan sus TikToks de que han hecho rinoplastías o algún tipo de otro procedimiento, muestran el después, y yo inmediatamente lo primero que veo es la columnera. Y digo, qué feo. Pero no porque la nariz esté bonita o fea, sino porque simplemente se nota la cicatriz. Y ya con eso dije, no. Pero todo un buen trabajo por una pequeña cicatriz acá se puede malograr. ¿Ya? Pero definitivamente la técnica abierta, sí nos, como dijo su compañera, nos da una mejor visión de todas las estructuras. Bueno, ya, esa es la gran diferencia entre técnica cerrada y técnica abierta, ¿no? En la técnica cerrada tenemos tres tipos de incisiones: marginal, intercartilaginosa y transcartilaginosa. Generalmente lo que veo que a los otorrinos les gusta bastante la transcartilaginosa más que la marginal. Personalmente yo utilizo más la marginal. Antiguamente se llamaba la incisión marginal como la rinoplastía abierta sin incisión de columnera. Porque si algunos de ustedes han visto las rinoplastías con incisión marginal, que han estado en una, vemos las dos estructuras casi muy parecido, casi todo, a una rinoplastía abierta. Podemos verlo todo. Excepto la parte alta, en que sí no podemos replegar. Pero en la zona de la punta vemos casi todas las mismas estructuras, igual que una rinoplastía abierta. ¿Ya? ¿En qué se basa la marginal? La incisión marginal se basa en el reborde inferior que hace los cartílagos alares. El borde inferior del cartílago alar. En este borde inferior se basa la marginal. ¿Ven acá? La transcartilaginosa se basa en la parte cruzada del alar. ¿Salud? Y la intercartilaginosa en la parte más alta todavía entre el alar y el cartílago lateral. ¿Ya? Cada uno tiene su gusto, cada uno tiene su forma de haber aprendido la forma de hacer las rinoplastías. La única crítica personal que siempre hago cuando hacen la técnica transcartilaginosa o intercartilaginosa es que no pueden manejar la punta de manera tan delicada como podemos hacerlo con una marginal. Con los dos otros tipos de incisiones no podemos ver la punta como la mostramos, ¿no? En que le podemos poner una suprapunta, un poquito más, un poquito menos, y modificamos fácilmente. Ahora, la técnica abierta es exactamente lo mismo que una marginal. Una marginal, se hace una incisión marginal, pero cuando llegamos a este punto, a la parte de columnela, hacemos un corte en la columnela. También me hubiera gustado que muestres cuáles son los diferentes tipos de cortes que se hacen a nivel de columnela. ¿Por qué se hacen en alas de gaviota? Puede ser simplemente en línea quebrada, puede ser en V, puede ser en U, pueden ser diferentes tipos de incisiones que se hacen a nivel de la columnela para que sea lo menos visible posible. ¿Correcto? Entonces está bien acá, se utiliza para la región marginal el bisturí 15 y para la columnela el bisturí 11. Y acá, bueno, por lo menos acá nos da una imagen de cómo es que se ve todo. En una incisión marginal también podemos ver todo eso igual, pero hacia un costado. ¿Ya? Lastimosamente acá la fotito que hubieras puesto un poquito mejor y más grande para poder entender lo que vemos, ¿no? O lo que hacemos. Pero acá es una incisión intercartilaginosa, transcartilaginosa. Y se dan cuenta, acá tratan de disecar bien el cartílago, pero el problema es que no podemos ver la estructura adecuada de todo, la punta de la nariz, que son los domos. Y si no podemos alterar visualmente los domos,
Entonces, cualquier modificación en la nariz la estamos haciendo, como se dice, casi a ojo cerrado, en la punta nasal. Y al hacerlo a ojo cerrado nos lleva a mayor posibilidad de cometer errores. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que generalmente se hace? Con cualquiera de las tres incisiones, lo primero que hacemos es liberar el cartílago lateral de la piel. Entonces, con incisión marginal, acá, transcartilaginosa acá, o intercartilaginosa aquí, lo que buscamos es, si es marginal, cogemos el cartílago y separar acá. La intercartilaginosa o transcartilaginosa se mete de nuevo, se regresa para acá y trata de hacer este movimiento. ¿Ya? Y la intercartilaginosa se va por atrás o por arriba. ¿Ya? Pero todos tratan de disecar por lo menos la parte lateral de ala nasal. ¿Ya? Esta parte. Después de eso, nos vamos a encontrar al cartílago lateral. Cartílago lateral. Entonces, la marginal entra por aquí y separa la piel y libera todo eso. La transcartilaginosa, que es una incisión así, también trata de liberar el alar, y la que viene por acá, que es la intercartilaginosa, lo mismo, trata de liberar el alar. Después se mete y libera el cartílago lateral, y finalmente después, con un desperiostizador, elevamos o separamos la piel del hueso. Con eso que obtenemos, que toda la estructura la podemos modificar, porque hemos liberado de músculo, tejido celular subcutáneo y piel. ¿Ya? Entonces, ¿qué modificamos? Y esto sí me gustó, porque este es casi un resumen de lo que tenemos que hacer. Y es que lo que les explico generalmente. Modificamos primero dorso. ¿Ya? Entonces, la modificación del dorso, ¿cómo lo hacemos? Recortando la jiba. Y acá esta imagen es muy interesante porque la jiba no tiene un componente solo cartilaginoso o óseo, es mixto. La jiba es mixta, tiene hueso y tiene su cartílago. Entonces nosotros cuando metemos nuestro instrumental de raspa de hueso, podemos raspar bonito el hueso, lo vemos que lo hundimos, pero no raspa el cartílago. El cartílago no se puede raspar, por lo tanto lo tenemos que seccionar y cortar. Otras técnicas quirúrgicas hacen lo mismo, pero primero con una tijera cortan hasta acá y después con esto ligeramente levantado meten un osteótomo y cortan todo eso. Hay diferentes técnicas quirúrgicas para hacerlo. Personalmente no me gusta usar el escoplo o osteótomo del dorso, porque ya me ha sucedido que en vez de irme siguiendo como se dice esta línea, me meto un poquito más y hago un hueco. Y después para solucionar eso, crisis. Entonces, más lento es con una raspa, pero más seguro. ¿Ya? Segunda modificación, el ancho del dorso. ¿Por qué tenemos que modificar el ancho del dorso? Por dos motivos. Uno, porque generalmente cuando raspamos esta zona la dejamos plana. La parte del dorso la dejamos plana, cuando sacamos esa parte. Entonces se va a ver así. Entonces, ustedes, si se dan cuenta, cuando una estructura tiene una zona plana, se ve más ancha. Aún así no sea más ancha que la anterior, pero se ve más ancha. Entonces se ve una nariz anchita. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar esta forma. ¿Cómo podemos recuperar esta forma? No se va a mover así fácilmente. Entonces en la base de ambos huesos fracturamos y hacemos esto. Y de paso adelgazamos la nariz. ¿Ya? Entonces por eso es que tenemos que adelgazar o hacemos un movimiento de adelgazamiento. ¿Dónde es que se hace la fractura? Personalmente me gusta hacerla en base, a este nivel. En base de apoyo de la nariz. Pero a muchos otorrinos les gusta hacerla acá. Se dice fractura alta. Porque hay narices y narices. Hay narices que son así. Hay narices que son así y esto muy ancho. Y hay narices que son así y esto así. ¿Correcto? Entonces, el fracturar acá en una nariz que es así, no va a ayudar a adelgazarla mucho.
Y como hemos perdido esto, lo que queremos es esto que simplemente se mueva así. Y hacemos una fractura alta. Pero en una nariz así, ya sacamos el dorso, entonces tengo que fracturar la parte basal para hacer esto. Porque si fracturamos alto, a este nivel de nudillos, ¿qué va a pasar? Se va a ver así. Y no se ve bonito, porque el paciente dice, doctor, igual veo mi nariz ancha y siento acá dos cosotas. Entonces, el sitio donde vamos a fracturar depende bastante de qué tipo de nariz tenemos. No va a ser el mismo sitio donde fracturar. ¿Correcto? Y acá viene la parte más interesante y la que realmente más demora, que es la modificación de los alares y afinamiento de la punta. La modificación de los alares, ¿cómo la hacemos? Primero lo que tenemos que hacer es, personalmente, es primero afinar la punta. ¿Cómo afinamos la punta? A ver, acá hay algo. Acá tenemos. Tenemos esta la punta que está dada o conformada. ¿Quién da la forma de la punta? Los alares. Estos alares tienen tres partes. Parte lateral, parte del domo y parte central. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es adelgazar esto. ¿Cómo lo hacemos? Con unos puntos, como mencionó su compañero, unos puntos transfixiantes, o se hace con un punto en U, y hacemos que el dorso, que está así, al poner los puntos por acá, atravesarlo por acá y volver a hacer una U, ¿qué es lo que hacemos? Es afinar. De lo que está así, hacemos esto. ¿Correcto? Entonces con eso obtenemos un afinamiento de la punta. Pero al mismo tiempo, al afinar la punta, el tejido, si tenemos el tejido así de ancho, cuando yo lo angosto, miren cómo se proyecta hacia adelante. Se proyecta hacia adelante. Acá está a nivel de mi nudillo. Pero si lo angosto, se va a proyectar. Entonces obtenemos también una proyección hacia adelante y eso nos da un afinamiento. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hacemos con el cartílago alar. Le ponemos un punto en U acá y proyectamos un poquito más y afinamos la punta. ¿Ya? Con eso ya tenemos la punta ligeramente afinada. Perfecto. Entonces, ya, vámonos acá. Entonces acá se pone un punto en U y al angostarlo damos una proyección hacia adelante. Después tenemos una característica, que esta estructura, este es el alar, la parte superior lateral, la superior del alar, tiene un contacto íntimo con el cartílago lateral. Entonces hacemos una pequeña incisión a este nivel, sacamos generalmente un segmento de la cabeza alta, de esta parte alta, dejando aproximadamente 1 centímetro de grosor de alar. Con eso, ¿qué obtenemos? Digamos eso. Este es el alar y este es el cartílago lateral. ¿Correcto? Está así, ¿sí? Si yo saco un segmentito del alar, si saco este segmentito, ¿correcto? Y siempre va a haber un contacto íntimo entre el lateral con el alar. ¿Qué va a hacer el alar inmediatamente? Se levanta. Hace este movimiento, se levanta. Y con eso obtenemos que la nariz, la punta que se ve ligeramente caída, se vea ligeramente más proyectada. O más levantadita. Sin ser exagerado. ¿Correcto? ¿Me entendieron cómo es que logramos hacer un levantamiento ligero de la punta de la nariz? ¿Ya? Ya obtuvimos la proyección, obtenemos el levantamiento de la nariz. Y como decía acá, modificación, afinamiento de la punta nasal, ya la afinamos y la proyectamos y le damos, cortando este segmentito acá, le damos un mejor levantamiento de la punta. Pero también tenemos otro problema. Otro gran problema que tenemos es que, digamos, este es el cartílago alar. El cartílago alar no es exactamente la parte de la lateral, está paralelo a la parte central.
sea, no está así, paralelo, sino muchas veces está así. Entonces, el alar se ve alto y la columna de la parte central se ve bien baja. Al ver ese problema, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, aún pase lo que pase, vamos a ver una nariz caída. Una nariz con punta caída. Porque al nosotros ver en la parte lateral acá, esto muy alto y esto bastante bajito, inmediatamente nuestro cerebro lo que hace es une las dos líneas y ¿hacia dónde se va la línea? Hacia abajo. Entonces vemos una nariz caída. Entonces podemos levantarla mucho, 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 porque el perfil ya está, no puede levantarse más. Pero si vemos de frente, seguimos viendo la punta caída. Entonces, eso es lo que yo les digo a los pacientes, que no solo voy a hacer un levantamiento de la punta, sino más que todo hago una regularización, un equilibrio, trato de equilibrar la punta. ¿Y cómo la equilibro? Con este punto que se habla que afinamiento de la punta también, y como ese punto pasa por este cartílago alar lateral y por este cartílago alar central, entonces al estar esto, uno hacia abajo, otro hacia arriba, pongo el punto y los nivelo. Entonces hago que lo que está así se vea así. Entonces lo que se ve es una fosa nasal gigantesca así, al poner el punto y al equilibrarlo, hago que ya no se vea una fosa nasal gigantesca y al mismo tiempo hago que ya no se vea la punta caída. ¿Ya? Por eso yo soy un opositor, personalmente un opositor, a usar los famosos postes. ¿Qué es el poste? El poste es una estructura adicional que lo sacamos generalmente del tabique nasal cuando hacemos la septoplastía y lo colocamos aquí, en la columnera, para levantar la punta. Personalmente no me gusta porque le da mucha artificialidad. Y muchas veces creen que con solo poner una columnera acá o un poste acá, ya se levantó la punta y está perfecto. Pero no han corregido este pequeño detalle. Y si no corrigen este detalle, está la punta levanta, todo elevado, pero igual de frente se ve caído. Y lo miran de perfil, ¡uy, qué bonito perfil! Pero de frente, ¡uy, parece que se cae! ¿Ya? Son efectos visuales, pero a veces no muy agradables. Y como siempre, ¿quién se queja? El paciente. Y si no le explicas bien ese detalle, ahí nos molesta. Listo. Bueno, acá ya habla de cómo son las diferentes márgenes. Esta han hecho una incisión mixta. Han hecho una incisión marginal y una intercartilaginosa. Por arriba y por abajo han atacado. Han hecho un corte acá y han hecho otro corte acá. Y al hacer estos dos cortes han podido separar y ver el cartílago alar. Y lo pueden modificar, sí, mucho más sencillo, pero muchas cosas. ¿Ya? Este es el concepto de trípode, más que todo para darnos todo lo que les he dicho, cómo levantar la punta, cómo bajarla, cómo equilibrarla, es en base a este concepto. ¿Ya? Ahí ven cómo la modifican. Acá ven esto, ven cómo hace un punto transfixiante y adelgazan este alar que está anchito. Adelgazan esta diferencia. Y de paso también la equilibra para equilibrar la nariz. Se hace en un lado lo mismo, en el otro lado lo mismo y se juntan los dos y con eso tenemos ya una punta más afilada y más proyectada. ¿Ya? Y acá como dice, y después se pone un punto que une las dos cúpulas o domos de los cartílagos, juntamos los dos domos y hacemos esto. Y se proyecta hacia adelante y se adelgaza la punta. Después, como hemos conseguido eso, ya cerramos simplemente con puntos simples de capa. Ahora, ¿cuáles son los cuidados postoperatorios? Bueno, en primer lugar, hay muchos cirujanos plásticos que actualmente no utilizan tapones nasales, colocan tapones nasales. Personalmente yo sí coloco tapones nasales. Mi justificación es porque como hemos
fracturado aquí, hemos sacado el dorso de acá, hemos fracturado acá, estos dos huesecillos están así. Se van para cualquier lado. Si solo pongo un yeso, ya trato de ponerlo para que me encaje así. Pero en algunas ocasiones puede pasar esto. O se me abre para acá. O se me hace esto que está arriba. Entonces, por eso es que coloco un tapón nasal, que es una estructura aquí que va acá, otra estructura acá, entonces me da un soporte. ¿Ya? Y con ese soporte me doy mayor tranquilidad para mí. El yeso es muy importante. Bueno, acá han puesto una férula, un espaldarapo y una férula de acrílico, pero el yeso también es importante para que la estructura no se mueva, ¿no? La estructura ósea no se mueva. Entonces, desde el primer día postoperatorio se tiene que evaluar, pero esto no va de acuerdo a lo que yo pienso y que hago personalmente. Se vigila, y con lo que he estado en práctica, al tercer día que hacemos, sacamos tapones. Y es una maravilla porque el paciente respira, gracias doctor, no podía, porque los tapones nasales no son dolorosos, pero son extremadamente incómodos, fastidiosos. Por eso al paciente le digo que esta es la parte más fea, asquerosa, detestable, insoportable, intolerable, inmemorable y asquerosa de la cirugía. Ni la cirugía le molesta tanto como los tapones nasales. ¿Ya? Después, al séptimo día, ¿qué hacemos? Retiramos el yeso. Y bueno, yo tengo tendencia a colocar unos parches que me ayudan a dejar a definir mejor la nariz y que la inflamación sea más rápida. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué generalmente retiramos, acá dice, retiro de tapones al tercer día? Porque ya al tercer día ya empezó a formar su callito óseo entre el hueso fracturado, su posición antigua, y ya está en posición postquirúrgica. Entonces, como ya se está empezando a formar un callito, ya puedo sacar con tranquilidad el tapón nasal porque sé que ya se ha fijado ahí. ¿Ya? Al séptimo día ya se formó un buen callo óseo, la estructura está ya pegada, pero no está totalmente bien solidificada. Pero ya está bien pegada, por lo tanto ya saco el yeso con confianza. ¿Ya? Suturas externas, rara vez pongo alguna sutura externa, no sé de qué suturas externas me estás hablando, pero bueno. El hielo es importantísimo. Importantísimo porque si no el paciente va a parecer que ha peleado con mina mal partida. La cara toda hinchada y morada. Y eso que hay pacientes que a pesar que usan hielo, igual se les hincha. Pero imagínense si no hubieran usado hielo, ¿cómo se les hincharía? Hay pacientes que a la semana pareciera que no pasó nada. Están desinflamados increíblemente. Y he tenido pacientes que recién al mes se les están desapareciendo los morados de los cachetes. Y entonces cada paciente es una forma de evolucionar muy diferente. ¿Ya? Complicaciones, más complicaciones son a veces acabados como en las exposiciones anteriores se hablaban de complicaciones y acabados no adecuados, algo así, que diferenciaban uno de lo que no son complicaciones propiamente dichas. Pero bueno, el excedente cutáneo, con todo respeto muchachos, esa es la parte más jodida de todo. Es el problema más fastidioso de todos, el excedente cutáneo. ¿Qué significa ese excedente cutáneo? Es que la piel va a tener tendencia a regresionar, a pegarse. Pero tampoco le podemos pedir a una nariz como la mía que se pegue si deja una estructura como la de Majo Mantilla. La piel no se va a pegar a esa estructura porque es muy pequeña, entonces va a ser sobrante cutáneo. Y ese sobrante cutáneo es deformante. Deformante dentro del punto de vista de que no me deforma en forma horrorosa, sino se mantiene un callo o una especie de jiba de piel. Digamos que yo recorté esto, entonces se ve así, todo bonito, y se ve una jiba de piel acá. Tú le coges, y algunos de tus compañeros han logrado ver eso, coges piel. Es solo piel. Tocas la estructura y dices, pero la estructura está bien, pero la piel me malogra todo el acabado. Entonces eso es lo más fastidioso,
¿Por qué? Porque ahí es donde yo cometí el error en que confié que la piel se iba a pegar bien, no pegó. No se retrajo lo suficiente. Para evitar estos problemas, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos desde un comienzo estirar la piel. ¿Y cómo estiramos mejor la piel? En la zona de la punta, ya, un momento, ¿dónde está? Ya digamos acá en esta zona, ya terminé todo, pongo la piel y veo que mi piel me está sobrando un poco acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? A nivel del cartílago acá, le pongo un cartílago adicional. Un poquito más acá, que le llamo yo suprapunto. Entonces, hago la nariz un poquito más proyectada hacia adelante. Al hacer un poquito más proyectado, estoy jalando más la piel. Y al jalarla más la piel, hago que se vea más pegadita, que se pegue mejor. La estiro la piel. El detalle que hay pacientes que, como yo, que si me hago un estiramiento de la piel, voy a parecer P9, ¿no? Y hay una nariz demasiado proyectada hacia adelante, lo cual tampoco, no sé, es muy agradable. Entonces, la rinoplastia muchas veces la vemos muy sencillo, pero hay narices que realmente nos complican todo. O nos dan esa molestia, ¿no? De que no, es totalmente, las estructuras no dan todas las facilidades para darle un acabado adecuado final. Las irregularidades, asimetrías y depresiones, si son depresiones poco visibles, no nos asustemos. Ya, pero si nos queda, digamos, irregularidades y la nariz nos queda así, Dios mío, ni loco, ¿no? El 99% de las personas somos asimétricos, y eso siempre lo voy a repetir. Somos asimétricos. Y por eso les recalqué sobre las fosas nasales que son diferentes. Nos vemos al espejo, un ojo es más chico que el otro, una oreja está más caída que la otra, un segmento del labio izquierdo o labio derecho es más delgado o más grueso que el otro contralateral. Somos asimétricos. Si nos vemos bien, un lado del cachete es un poquito más delgado y el otro lado del cachete un poquito más abultado. Somos asimétricos. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque el paciente cuando se va a ver el espejo va a querer, doctor, aquí hay una pequeña depresión aquí, doctor. Sí, pero casi no se nota. Sí, doctor, no todo el mundo la ve. Y no es que todo el mundo la vea. Simplemente, y ahí pongo el ejemplo clásico de dos dibujos muy parecidos y dice encontrar las 7 diferencias. A primera vista, ustedes no encuentran nada. Los dos son iguales. Pero recién cuando empiezan a fijarse, o si te dicen, mira, acá está diferente, te das cuenta de la diferencia. Entonces, si una persona te dice, me he operado la nariz, o me he operado el párpado, o me he operado esto, ¿se ve bien? ¿Y qué es lo primero que van a buscar? Defectos. Y es lo primero que van a encontrar. ¡Ah! ¿Qué te han hecho, Dios mío? No se ve mal, se ve muy bien, está casi equilibrado todo, pero van a encontrar un defecto. Entonces, el paciente entra en crisis emocional histérica. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender que somos asimétricos. La perfección nos trae problemas. Entonces, siempre el término que uso es: lo bueno es enemigo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Ya? No busquemos perfección, porque mientras más perfección buscamos, más imperfección encontramos. Y se vuelve un círculo vicioso muy tarde. ¿Ya? Hematomas, sí, cuando no había una buena compresión del yeso, porque el yeso es lo que nos ayuda a que comprima esta zona de que está de la fractura y que no haya mayores hematomas. Muchas veces, lastimosamente, el paciente no es un adecuado paciente y se saca el yeso, se mueve el yeso, o lo peor de todo, al poner el hielo, que ponemos el hielo acá, ¿qué es lo que va a pasar? Me ponen el hielo, pero con la bolsita con hueco. Entonces empieza a mojar todo el yeso. Se moja el yeso y se abre el yeso. Al abrirse el yeso empieza a formarse un hematoma. Y es toda una cadena de eventos que nos lleva a un mal resultado final. Sangrados, bueno, generalmente cuando se hago con otorrino, sí tenemos sangrados que pueden ser fuertes. El edema postoperatorio, que puede durar hasta 6 meses. No va a durar un mes, 2 meses, no, puede durar hasta 6 meses. Entonces tenemos pacientes que todavía tienen un edema postoperatorio, que es 4º mes, tiene que se venir yendo al centro médico para seguir dando el tratamiento. ¿Ya? Y la cicatrización anormal, y ese sí también es un desastre. Gracias a Dios es poco común, pero he tenido pacientes que por cicatrización han hecho esto.
y se les ve terrible. Yo lo veo y digo, ay, ¿verdad? Como una vez, recuerdo cuando una vez estábamos operando a una paciente, estábamos operando una cesárea con un amigo y le veo un corte así feísimo acá. Feísimo, un corte feísimo. Y digo, ¡asu! ¿Quién te ha hecho ese corte? Y me dice, doctor, usted como no quiero decir moldes. Ay, no está mala. No está mala. Ya, esto es mi centro cuando no era plástico, ¿no? Cuando era cirujano general. Pero bueno. Entonces la cicatrización anormal sí es terrible. ¿Cómo tratamos de solucionar esa cicatrización anormal? La cicatrización anormal es generalmente cuando hay una fibrosis que tracciona los tejidos. ¿Cómo solucionamos la fibrosis? No, triaxino. Y tengo pacientes que sí he operado yo y pacientes que han operado otros con realmente la nariz deformada, con esto muy levantado o con esto demasiado levantado o totalmente torcida por fibrosis. Y con paciencia, en 6-8 sesiones, hemos logrado conseguir un acabado bastante adecuado para que el paciente no se sienta más incómodo. Pero si tratamos de solucionar esa cicatrización anormal con otra cirugía, ¿a qué nos vamos a exponer? A otra cicatrización anormal. Entonces, hay que ser muy cautos en el tratamiento de las patologías o de las cirugías que no nos han salido como queremos. Y tenemos que ser muy cautos porque otra cirugía más no hay que solucionar el problema. ¿Ya? Hay que ser cautos. Listo, con respecto a lo que es blefaroplastia, lo que me hubiera gustado dentro de que, cuando me habla de la anatomía, es que cuántas grasas o cuántas bolas grasas tenemos en la parte superior y cuánto párpado superior y cuántas bolsas grasas tenemos en el párpado inferior. No me has hablado de ninguna de eso. Pero en la cirugía me hablaste de las bolsas grasas. Entonces, nosotros tenemos 3 cúmulos estructurales en el párpado inferior y 3 cúmulos estructurales en el párpado superior. De esos 3 cúmulos del párpado superior, parte externa, tenemos la glándula lacrimal. La parte medial, una bolsa grasa, y en la parte interna, bolsa grasa. Y en la parte inferior, tenemos medial, central y lateral, tenemos bolsas grasas. Entonces tenemos 2 bolsas grasas superiores y 3 bolsas grasas inferiores. Y se modifican esas bolsas grasas de acuerdo a cuánto tenemos de proyección. Entonces, la blefaroplastia superior es muy diferente a la blefaroplastia inferior. La blefaroplastia superior, generalmente el problema es por blefarocalacia o caída del párpado o sobrante cutáneo palpebral superior. La cirugía de blefaroplastia inferior generalmente se da por sobrecrecimiento de bolsas grasas. Y en pacientes ya más ancianos también tienen su problema cutáneo. ¿Ya? Entonces, como dice acá su compañera, una adecuada evaluación, sí hay que ver la piel, presenciar exceso de piel, todo eso. Porque también tenemos otro gran problema, que es la caída de la ceja. Cuando tenemos un paciente con las cejas caídas, que la posición normal de la ceja es a nivel del reborde orbital superior, ¿correcto? Esa es la ubicación de la ceja. Pero hay algunas pacientes ya de edad, o algunos pacientes, bueno, con problemas ya genéticos, heredofamiliares, que la ceja está por debajo. Entonces, si ustedes me ven, yo tengo mi ceja a la altura, entonces mi párpado no se ve tan terrible. Pero si yo bajo el párpado, que llega a la ceja, miren cómo se ve mi párpado, ya empiezo a tapar mi ojo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros, en ese párpado, acá no está caído, pero ya, bueno, este párpado, que impresiona que está ligeramente caído, y hago una blefaroplastia acá, voy a acercar la ceja hacia la pestaña. E igualmente no voy a tener un resultado muy positivo para el paciente. Entonces, una adecuada evaluación nos permite decir si va a necesitar
realmente una blefaroplastía o va a necesitar una terapia, un tratamiento para el levantamiento del párpado o de la ceja, de la ceja. Levantamiento de la ceja, y con levantar un poquito la ceja obtenemos un efecto de blefaroplastía sin mayores problemas y complicaciones. Entonces hay que aprender a evaluar bien al paciente. ¿Cómo evaluamos sobrante cutáneo en el paciente con blefarocalasia? ¿Ya? Primero ubicamos, ya, la ceja está en su posición perfecta, está ubicada. Entonces le decimos al paciente, cierre los ojos y relájese. Cierra los ojos, se relaja. Ahora ábrelos muy suavemente. Ponemos nuestra mano aquí. ¿Por qué? Porque muchas mujeres ya a partir de los 55, 60 años están siempre con su cara de susto. ¿Qué significa cara de susto? Están con las cejas bien levantadas y haciendo así. ¿Por qué están en esa posición con las cejas bien levantadas? Para poder levantar así un poco el párpado y no les moleste su blefarocalasia o caída del párpado. O no caída del párpado, sino sobrante cutáneo palpebral. Entonces, hacemos que la paciente vaya abriendo los ojos poco a poco y ahí vemos y evidenciamos que se forman unipárpados. Normalmente tenemos un párpado doble. ¿Dónde está? Que cuando nosotros abrimos un párpado, acá está. Acá ven un párpado doble. Tenemos un doble párpado, ¿correcto? Una división acá. Cuando esta zona ya tapa la parte inferior, ya tenemos un unipárpado. Entonces, eso ya es nuestra indicación para decir si necesita una blefaroplastia. ¿Ya? Lastimosamente hay muchos pacientes que no tienen ese problema, que lo tienen así el párpado y dicen, no me gusta, me gustaría más levantado, quiero una blefaroplastia. Le digo, no. Entonces hay que aprender a decir, lo más difícil de decir a un paciente es el no te puedo hacer eso, no te lo voy a hacer. Lo más fácil te lo hago. Pero después el paciente, ay doctor, mire cómo me ha quedado, no me ha gustado que esto, es tu culpa. No. Siempre va a ser la posibilidad de cirujano porque él decidió operar, sin aconsejarlo de forma adecuada. Entonces, hay que revisar bien esa parte. En el párpado inferior, tenemos que evaluar dos cosas muy importantes. Uno, la bolsa cutánea, y dos, la laxitud de la piel. La bolsa cutánea o bolsa grasa es cuando vemos esos ojos prominentes en la parte inferior. ¿Ya? Pero si esa prominencia en la parte inferior, nosotros hacemos un pequeño pinzado a nivel del párpado inferior, 3 segundos, soltamos, y vemos que ese pinzado, la piel que se replegó en el pinzado, no recupera su turgencia, su posición inmediata o pasan los 5 segundos, significa que hay sobrante cutáneo. Eso significa que sí va a necesitar recortar piel. Si nosotros hacemos esa maniobra e inmediatamente la piel se estira, pero el señor tiene bolsas, o el paciente tiene bolsas, entonces ahí podemos apelar a otra cirugía que es la blefaroplastia transconjuntival, que me hubiera gustado que hable. Que es una cirugía ya sin corte cutáneo, sino es a través de la conjuntiva, accedemos a las bolsas grasas. Y retiramos la bolsa grasa, se pega a la piel y no quedó huella. Y la recuperación realmente es mucho más rápida. Bueno, marcación de la piel. Bueno, acá tenemos la marcación de la piel. Generalmente, ¿cómo marcamos? Nosotros cuando abrimos, cerramos los ojos, se nos forma una línea por encima de las pestañas. Una línea. En el más del 90% de las personas, esa línea está a 1 centímetro del margen de la pestaña. ¿Ya? Entonces esa es generalmente nuestra línea inferior. ¿Ya? La línea inferior es acá. Entonces calculamos, muchas veces señalamos, si alguno de ustedes me ha visto operar una blefaro, señalo esa línea y calculo si es realmente 1 centímetro. Si es 1 centímetro, mantengo señalada esa línea y de aquí, de este borde, acá debe ser 5 milímetros y de acá a acá 5 milímetros. Entonces 1 centímetro en medio, medio centímetro al costado, medio centímetro al costado. Y hago la línea curva, siguiendo la línea que se forma a ese nivel, que acá decía se coloca en el pliegue supratarsal. Es ese pliegue. ¿Cómo hago la línea superior? Bueno, hay diferentes métodos.
Pero para asegurarme de que no haya una complicación, yo trato de, como máximo, saco 1 centímetro desde el margen de la ceja hacia abajo. Marco de acá con 1 centímetro y eso es lo máximo que voy a sacar. No voy a sacar más allá de 1 centímetro. O dejar menos de 1 centímetro de piel entre la ceja y el párpado. Eso es muy importante para evitar las complicaciones que nos podrían llevar. A diferencia de la marcación subinferior, que es 0.5, 1, 0.5, acá es 1, 1, 1. ¿Verdad? Todo esto, la diferencia de aquí a acá arriba es 1, 1, 1, 1, 1. Todo es 1. ¿Ya? En el borde inferior es 0.5, 1, 0.5. ¿Correcto? La incisión, bueno, la hacemos yo generalmente la hago con bisturí número 11, otros tienen con 15. No hay problema con tal que cortemos la piel en forma delicada. Segundo, acuérdense, siempre seguir el diseño. Las principales complicaciones que hemos tenido es cuando no seguimos el diseño y cuando hemos infiltrado la anestesia, ya cambia la anatomía y decimos, uy, no, pero no, me va a quedar mucho, me va a quedar mucha piel, no, y cambio mi diseño. Y al cambiar el diseño, como sucede en muchas ocasiones, cambiamos el acabado y nos queda terrible en muchas ocasiones. Y cometemos problemas y nos sometemos a complicaciones posteriores. ¿Ya? La resección de la piel, generalmente tratamos de sacar toda la piel. Acá miren cómo se hace hecho corte, acá se está liberando la piel. Con una tijera fina, libero la piel y hago así. Y se levanta fácilmente, como ya está disecado por la anestesia, entonces es mucho más fácil liberarlo. ¿Ya? ¿Ya? Sacamos la piel y después de sacar la piel, ¿ya? Abrimos un tabique orbital. ¿Cómo puedes saber de un tabique, hablar de un tabique orbital, mi amor, si es que no has hecho la anatomía de la zona? Entonces, acuérdate, tienes que ser consecuente con lo que tratas de explicar. Entonces, si no explicas al comienzo en anatomía qué es el tabique orbital, y hubiera dicho, y esto es un punto importante, acuérdense, entonces, ¿cómo puedes hablar de esto? Cuando tú hablas acá se habla de tabique orbital y se extrae la grasa, yo vuelo, porque ¿dónde está el tabique orbital? ¿Y de qué grasa me hablas? ¿Me entiendes? Entonces, ¿se acuerdan que hablé que habían 3 bolsas grasas? Acá arriba 2 y acá abajo 3. ¿Correcto? Y esas bolsas grasas están contenidas por un tabique subcutáneo, que es un tabique orbital, que está debajo también del músculo. Entonces tenemos que recortar un pedacito de músculo para exponer ese tabique orbital y lo rompemos y encontramos las bolsitas grasas y las tenemos que retirar. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos la transconjuntival, que es a través de la parte interna? También tenemos que llegar a esa zona, pero por adentro, y solo coger las bolsitas grasas y quemarlas, nada más. ¿Ya? Como dice acá, remoción de la grasa, hay que tener mucho cuidado también porque tenemos que tratar de evitar el ojo esquelético o el ojo demasiado hundido, esto que se hundió demasiado porque le has quitado demasiada grasa. Y pasamos de un problema, o prominencia, o al ojo muerto o hundido. ¿Ya? Y el cierre de la herida realmente es de las cosas más sencillas que hay. Un cerrado simple, con el punto que les guste, que más les parezca más adecuado. ¿Ya? El párpado inferior, hay 2 técnicas, como les dije, la transconjuntival y la transcutánea. ¿Ya? Si optamos por la transcutánea, vamos porque hay piel sobrante, pues vamos a tener que resecar la piel. Lo mismo que se hace en la supra, pero sin resecar piel. La piel en el párpado inferior es lo último que se saca. En el párpado superior es lo primero que se saca. En el párpado inferior hacemos la incisión a 1 milímetro o 2 milímetros de la línea de la pestaña. Hacemos la incisión ahí y liberamos la piel y el músculo, exponiendo el septum. Rompemos el septum y sacamos las bolsitas grasas. A 3 niveles: nivel central, nivel medial, que es una grasita más blanquita, y la nivel exterior, que es la grasita más pequeña. ¿Ya? Después de eso ya simplemente
levantamos la piel, como se dice, hice el corte acá, ya corté la piel acá, y liberé esto así, saqué las bolsitas grasas, y después jalo. Y veo el sobrante cutáneo. Y de acuerdo al sobrante cutáneo, recorto, recorto, recorto y corto. ¿Ya? Algo muy interesante. Muchos pacientes dicen, doctor, jale lo más que pueda. Listo, jale lo más que pueda. Hay que tener mucho cuidado, porque esta pieza tiene un punto de apoyo que es la zona malar, músculos faciales, y otro punto de apoyo es la línea del párpado inferior, ¿correcto? ¿Cuál es más fuerte? La zona malar. Entonces, si nosotros jalamos así al comienzo estirado y lo jalamos bien, uy, qué bonito nos ha quedado, ¿qué va a pasar? Cuando el paciente se pare por gravedad, primero va a jalar un poco más, y por movimiento, va a jalar bien, vamos a tener un problema de ectropio. El párpado así. Y es muy molesto para el paciente porque siente que entra aire, que no puede cerrar bien la vista. Uy, terrible. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nosotros determinamos cuánta piel sacar? Simplemente lo que se le pide al paciente es, primero mire hacia su frente, que mire así. Eso hace que esto se estire lo máximo que se puede. Y ya, al estirarse eso, levantamos la piel y la dejamos reposar. Reposamos la piel y cortamos lo que está sobrando, mirando hacia arriba o hacia atrás, como decimos, ¿no? Mirando así, así. Entonces con eso nos tratamos de asegurar de que no nos quede el problema del ectropio post-quirúrgico. ¿Ya? Bueno, y acá ven que lo último es sacar la piel. Y el párpado superior lo primero que es sacar la piel. ¿Ya? Las complicaciones, como siempre, la cicatrización, que nos puede molestar, la asimetría, miren este ojo, como parado este ojo. ¿Ven? Y acá, si ven esto, acá ven una sobresaliente como si hubieran recortado más de lo que hubieran recortado. Pero más esta asimetría no me parece que es por bléfaro, sino es por otra patología subyacente. Bueno, la sobrecorrección. ¿Qué significa la sobrecorrección de la grasa? Hace que el ojo se vuelva más hundido. La subcorrección es cuando me queda una bolsita todavía. ¿Ya? Otro gran problema es la epífora, el lagoftalmus y el ectropio postquirúrgico. Acuérdense, lagoftalmus, ¿qué es? Cuando no puede cerrar totalmente el ojo y queda una línea blanca. ¿Ya? La epífora, ¿qué es? ¿Qué significa epífora? Una irregularidad en el párpado. ¿Cómo? Una irregularidad. No. ¿Qué es epífora? Lagrimeo constante. Epífora. ¿Ya? ¿Y por qué tendría problema de ojos secos? Como no puede cerrarlo totalmente, siempre está. O cuando tenemos el ectropio. Podemos cerrar, claro, está casi todo cerrado, pero hay una ventisca de aire que entra justo por esta parte y le deja el ojo seco. ¿Correcto? La retracción del párpado es un desastre, porque lo que nos obliga es a tener que hacer un injerto de piel para que pueda liberar esa retracción. ¿Ya? O, como se dice, corticoides, tenemos que ir para tratar de liberar esa retracción. Bichectomía, bueno, la anatomía, la bola de Bichat tiene extensión netamente bucal, una se va a la zona temporal, otra zona se va hacia la zona anterior pterigoidea. ¿Ya? El 40-60% de la bolita de Bichat se encuentra en la zona oral o bucal. ¿Correcto? ¿Y cuál es cuál es nuestra principal función o por qué necesitamos la bolita de Bichat? Sirve de sostén. De sostén facial, ¿no? Nos da un sostén, ¿no? Y retiramos la bolita de Bichat para tratar de conseguir un afinamiento del rostro.
Pero el efecto que hace no es un efecto netamente de afinamiento. Indirectamente es el afinamiento porque hace que nuestros pómulos se vean un poquito más prominentes. Y hace que nuestras mejillas se vean un poquito menos prominentes. Por eso hay que saber diagnosticar y ver a un paciente que se le hace bichar o no. Porque hay mujeres, que son las que más se hacen bichar, que tienen pómulos prominentes. Si hacemos un bichar a una mujer que tiene un pómulo prominente, creo que vamos a conseguirlo hacerlo más prominente. Y pómulos muy prominentes es característica masculina. Entonces, al hacer una bichectomía, estamos haciendo una masculinización de su rostro, lo cual realmente no es agradable. Entonces, hay que saber diagnosticar. No todos los pacientes con cachetes van a necesitar bichar, porque el cachete es totalmente diferente a lo que hace el bichar. Una buena evaluación, pacientes que vienen y que me dicen, doctor, quiero ya vengo a pagar para que me opere. Y yo le digo, no, ¿por qué? Porque el paciente, no, que quiero que me baje esto. Ya, eso no te lo va a bajar el bichar. ¿Entiendes? Lo que va a hacer el bichar es acá, no es acá. No es acá tampoco, acá. Es acá, debajo del pomo. Entonces, una adecuada evaluación es muy importante para que el paciente diga, doctor, me ha operado mal. ¿Por qué? Porque sigo teniendo los cachetes. Tú me pediste que te haga tu bichar, no me dijiste que te operé tus cachetes. Porque la zona de los cachetes es diferente a la bichar. ¿Ya? Hay que tener bien la anatomía, constante anatomía, especialmente el conducto parótido, porque es una de las principales complicaciones que tenemos cuando hacemos una bichar, que es la sección del conducto parótido y quistes salivales. ¿Ya? La evaluación siempre de frente, de perfil, laterales, todo esto. Acá, ¿por qué no puedo comparar esta foto a esta foto? ¿Por qué no puedo compararlas? Y si hablo solo de bichar. Porque a ella también le han hecho una rinoplastia. Listo, me cambió todo. Cambió toda la anatomía. Y no puedo decir, miren, este es un paciente con bichar y este es un paciente sin bichar, qué bien se ve. No los puedo comparar. ¿Me entienden? Entonces esas son fotos personalmente para mí que son muy engañosas. Entonces hay muchos que muestran fotos, miren este bichar, con el paciente antes y después, pero se le hizo su blefaroplastia, o se le hizo su rinoplastia, su lipo de papá y aumento de mentón. Claro que se va a ver diferente y se va a ver mucho mejor, pero eso no fue solo por el bichar, sino por todos los complementos más que se hizo. Entonces, si me muestra un paciente para mostrarme un bichar, me tiene que mostrar a alguien que se le hizo solo bichar y no más cosas. ¿Correcto? O sea, como se digo, no traten de engañar. Esta es una técnica que se describió bastante en una revista, la técnica ñe, o E invertida, donde sí utilizaban el punto de salida del conducto de esteno y el punto de marcado del carrillo dental, y al medio se trazaba una línea hacia el corte es a nivel de esta línea. O sea, el corte es a nivel de esta línea. ¿Por qué? Porque acá así tratamos de proteger el conducto externo, que es lo que más nos puede molestar en la cirugía. ¿Ven? Acá como está el cortecito a nivel de la E, de la parte central de la E, y con la pinza buscamos, nos dirigimos a la apófisis pterigoidea posterior y vamos a sentir cuando estamos entrando un pequeño clac. Abrimos un poquito y se va a protruir casi espontáneamente la bichar. Esa es la cirugía ideal, pero no siempre es así. ¿Ya? Muchas veces tenemos que buscar y jalar un poquito porque a veces tiene muy fuertes adherencias que no permite que el bichar salga de forma bonita. Muy interesante, muy importante, las características de la bolita de bichar versus grasa periférica es que sale como si fuera un lipón, una masa conjunta. Entonces, cuando yo veo que me sale con una masita chiquita acá, otra masita chiquita acá, otra masita chiquita acá, otra masita chiquita acá, sospecho, puede ser que no esté cogiendo el bichar. Entonces tengo que revisar bien eso. ¿Ya? Bueno, ya nos queda una incisión pequeñita. Entonces, cuando terminamos de sacar el bichar, porque creemos que el bichar sacamos, podemos cauterizar, podemos poner puntos transficciones, podemos hacer eso, porque tenemos que asegurarnos de que no nos esté sangrando. Punto muy importante, que no nos esté sangrando.
Si está sangrando nos va a formar un gran hematoma, una gran complicación, un gran problema y el paciente los va a odiar. ¿No? Esta pared bifacial porque hicieron un bichac salvaje. No sé a dónde se lo han metido para cortar el nervio facial, realmente ha sido muy salvaje. En esta acá se le ha formado un quiste, posiblemente quiste salival. Por eso está así asimetría, quiste salival. Ha cortado el conducto externo y esto es un quiste salival. ¿Ya? Entonces, la asimetría facial sí la veo, pero hay pacientes en que lastimosamente hay bichac muy fáciles de sacar y bichac que son muy difíciles de sacar. Ya me he enfrentado a un bichac que lo he hecho en 5 minutos, a bichac que lo he hecho en hora y media. Entonces, si vas a meterte a hacer ese tipo de procedimientos, tienes que tener paciencia. No todos se van a presentar iguales. ¿Ya? Entonces, he visto pacientes que en un lado le han sacado el bichac y en el otro lado, como estaba difícil de encontrar, no lo han sacado. O le han sacado un poquito de grasa que no era el bichac, era grasa superficial por algún sitio, y le han dicho que era el bichac. Entonces queda con esto hundido y eso está normal. Entonces esa es la asimetría. El edema facial y el hematoma hay que prevenirlo. ¿Cómo los prevengo? Utilizando la famosa mentonera. Yo sé que ustedes han visto a muchas personas, especialmente odontólogos, que no usan mentonera. Le saca el bichac y dice, vaya a su casa, lávese. Pero han venido, y es por temporada, que vienen bastantes con quistes serosos, que se han formado en los bichacos. O hematomas que se han formado en los bichacos. Entonces simplemente le pongo su mentonera y le pongo 2 bollitos de gasas acá. Como digo, para matar el espacio muerto dejado por la bolita de bichaco. ¿Ya? Entonces, disfagia es rarísimo, sinceramente no he visto. Absceso, bueno, el hematoma se contamina, se infectó, se hizo absceso. El seroma y la parálisis facial, que sí personalmente es muy difícil de obtenerla, conseguirlo, y es más difícil crear una parálisis facial que no hacerlo. Porque llegar a cortar nervio para sacar el bichac, eso sí es muy terrible. Correcto. ¿Alguna pregunta, miedo, temor, pánico, terror? ¿Ya? ¿Para cuándo es el examen? Doctor, me iba a confirmar hoy día, el 1 de octubre de 3 a 5 pm. Y para viernes de las 5 de semana. Octubre. En diciembre, pero. El 1 de diciembre. ¿Están de acuerdo el 1 de diciembre de 3 a 5? Nadie tiene nada que hacer, así que tampoco se puede hacer. Ah, ya. Entonces el viernes de 3 a 5, ¿correcto? Sepárame esas dos presiones. ¿Alguna otra pregunta? Viernes 1 de diciembre. ¿Qué? Yo sí tengo que. Doctor, es hasta. Hasta de la oreja. Desde cáncer de piel hasta oreja. Segundo segmento. Y si se dan cuenta, pregunto lo que hablamos. Sí. Ya, entonces estudien lo que hablamos, pero me lo dicen, y por favor.